La reina Isabel segunda murió este jueves a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, en Escocia, tras más de 70 años de reinado. La monarca británica fue una de las figuras más emblemáticas del siglo XX y parte del siglo XXI. Tras su muerte, políticos, líderes mundiales, empresariales y en general, pues los jefes de Estado de los principales países expresaron sus condolencias a la familia real. Su hijo, Carlos, será oficialmente proclamado como rey y va a enfrentar retos para preservar este imperio británico y así continuar con el legado de su madre. Le vamos a presentar todos los detalles y cómo se vivió ayer en el Reino Unido y en el mundo el fallecimiento de la reina Elizabeth II. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Within the past few minutes, Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Como lo exige el protocolo después del anuncio de la muerte de la reina Isabel II, personal de Palacio de Buckingham colgó el mensaje oficial al exterior de este recinto ubicado en el centro de Londres. Tanto el palacio como las residencias reales y edificios oficiales colocaron la bandera británica a media asta en señal de luto por la muerte de la reina Isabel II. Elizabeth Alexandra Mary, conocida como Lilibet por sus amigos, nació el 21 de abril de 1926. Una década más tarde supo que estaba destinada a dirigir un imperio, a dirigir esta monarquía británica. No nació destinada a ser reina, pero la vida le deparó un trono. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. Isabel Alejandra María Windsor nació el 21 de abril de 1926 en Londres, Inglaterra. Durante su infancia era la tercera en la línea de sucesión a la corona. Su tío Eduardo VIII abdicó por su relación con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada en 2 ocasiones. El padre de Isabel se convirtió en rey bajo el nombre de Jorge VI. Ella tenía 10 años y pasó a ser la heredera al trono. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al ejército británico como conductora y mecánica de camiones. Se casó en 1947 con Felipe Mountbatten. A raíz de este enlace fue conocido como el príncipe consorte, duque de Edimburgo, quien también era su primo tercero, ambos tataranietos de la reina Victoria. Isabel II fue monarca británica y soberana de 16 estados independientes constituidos en reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También fue gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana. Durante una gira de trabajo en Kenia se enteró de que era reina mientras estaba en un bungalow construido en un árbol. Fue la soberana de la Gran Bretaña número 66, desde el rey Egberto en el año 867. En los 70 años que duró su reinado, Isabel II vio pasar a 15 primeros ministros de su país, 14 presidentes de Estados Unidos y 6 papas. Aparece en los billetes de diversas denominaciones de más de 30 países de los 5 continentes. En 1975 realizó una visita oficial a México. Su fortuna se estimaba en 300 millones de euros, sin valorar propiedades personales como el castillo de Balmoral o el de Sandringham. La soberana calificó en 1992 como el annus horribilus por los problemas conyugales de sus 3 hijos. El príncipe Andrés se separó de Sarah Ferguson, las tensiones entre Carlos de Inglaterra y la popular Lady Di, Diana de Gales, y el divorcio de la princesa Ana, separada 3 años antes de Mark Phillips. Además, se incendió el Palacio de Windsor, su residencia.
Fue la primera soberana británica que ante las críticas optó por pagar impuestos y abrir al público el Palacio de Buckingham. En abril de 2022, su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, falleció a los 99 años de edad. Se trató de la mujer jefe de Estado con más años de ejercicio en cualquier país y en cualquier momento de la historia. Descansa en paz. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curta. Y después de la lamentable noticia, su hijo Carlos publicó el primer mensaje en el que se expresó sobre el sentir de la familia real tras el fallecimiento de quien fuera la monarca británica más longeva en la historia del Reino Unido. Expresó que la pérdida de su madre no solo se sentirá en la nación, sino en el mundo. Se prevé que la tarde de este viernes dirija un mensaje al pueblo británico, quien ya fue confirmado, consagrado como rey de este imperio, de esta monarquía, de la monarquía británica, y se llamará Carlos III. Tras el anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, cientos de personas se reunieron al exterior del Palacio de Buckingham como signo de unión y duelo tras el fallecimiento de la monarca. Entre lágrimas y silencios, los asistentes comenzaron a entonar el himno nacional del Reino Unido, God Save the Queen. Así que la muerte de la reina Isabel II puso en marcha, además, dos procedimientos meticulosamente planificados y coordinados que el Palacio, el gobierno y los medios de comunicación, junto con las autoridades locales y la propia reina, organizaron durante mucho tiempo. En la siguiente nota le explico los detalles. ¿Qué pasa después de la muerte de la reina Isabel II? Existen protocolos establecidos. El más conocido es el London Bridge. Sin embargo, como la reina Isabel II murió en Escocia, aplica otro protocolo a la par, el Operation Unicorn, aunque en ambos casos se lleva un periodo de luto de 10 días, incluido el día del funeral de la reina. El Operation Unicorn implica la suspensión inmediata de las sucesiones parlamentarias en Westminster, el Parlamento escocés, el Senate galés y la Asamblea de Irlanda del Norte. Esto para que las autoridades puedan prepararse para el funeral de Estado. El día de la muerte se conoce como el día D, y los días posteriores tendrán el código de D1, D2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. El Parlamento británico tiene que entrar en sesión incluyendo a las legislaturas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Mientras, en Escocia, el cuerpo de la monarca será transportado desde Aberdeen a Edimburgo en un tren especial con miembros de las Fuerzas Armadas. Una vez en la capital de Escocia, el Palacio de Holyrood House recibirá el féretro de la reina y al día siguiente se celebrará una misa en la Catedral de St. Giles. Después, el ataúd se colocará en el Royal Train, en la estación de Waverley, y comenzará un viaje por la línea principal de la costa este, que terminará en Londres. La Operation Unicorn finaliza cuando la reina deja Escocia. En cuanto al futuro de la corona, el sucesor, en este caso el príncipe Carlos de Gales, tiene que dar un mensaje a las 6 de la tarde del día siguiente del fallecimiento. A este protocolo se le conoce como Operation Springtide. El Consejo de Adhesión lo proclamará nuevo rey en el Palacio de St. James y esa noche los parlamentarios le jurarían lealtad al nuevo monarca. En el tercer día, Carlos recibirá las condolencias en Westminster y posteriormente partirá a una gira por el Reino Unido, asistiendo a los servicios en Edimburgo, Belfast y Cardiff antes de regresar a Londres para el funeral de su madre. Durante el día 6 comenzará un velorio de 3 días que estará abierto al público en el Palacio de Westminster. El día 10 será de luto nacional y se cerrarán los bancos y empresas, y durante el funeral habrá 2 minutos de silencio. Mariana Madrid, Heraldo Media Group. Y minutos después de la muerte de la monarca, la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, despidió públicamente a la reina en un breve y emotivo discurso. Reconoció el trabajo que hizo por la nación y pidió al Reino Unido apoyar al nuevo monarca. Of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. We usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, God save the King. Isabel II tuvo 4 hijos, 8 nietos y 12 bisnietos.
Tras su muerte, su primogénito Carlos, príncipe de Gales, se va a convertir en el rey de la monarquía británica a sus 73 años de edad. Le seguirá su hijo, William, duque de Cambridge, quien junto con Kate, la duquesa de Cambridge, procrearon 3 hijos, Jorge, Carlota y Luis. Jorge, príncipe de Cambridge, es el tercero en la línea de sucesión al trono británico. Así está, pues, la línea sucesoria allá en la realeza británica. Las reacciones por la muerte de su majestad llegaron de todas partes del mundo. Uno de los primeros en manifestar pues su lamento por la muerte de la reina Elizabeth fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien pidió y recordó a la reina Elizabeth II como su amiga. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también se unió a la pena y lamentó el fallecimiento de la reina Isabel. El rey Felipe IV de España dijo que la monarca escribió los capítulos más relevantes de la historia de las últimas décadas. A los mensajes también se sumaron el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el canciller alemán, Olaf Scholz, el Papa Francisco, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otras figuras políticas internacionales. Pues la muerte de la reina Isabel II quedará, pues, o dejará marcada toda una generación, como ya veamos, del siglo XX y del siglo XXI, porque pues fue quizá esta última gran monarca muy querida y respetada, pero quizá también a partir de la muerte de la reina Isabel II comience a revisarse todo este asunto de cómo funciona la monarquía en algunos países, que son países desarrollados, industrializados, como el caso del Reino Unido, pero que, pues, a pesar de que tienen a su gobierno, también funcionan a través de esta monarquía, es decir, se sigue respetando este pues asunto de la realeza y la monarquía, como en muchos otros países, sobre todo europeos. Vamos a ver si esto no cambia la dinámica de las minorías que siempre han existido y han exigido que se acabe con todo este asunto de la monarquía. Ahora, el fallecimiento de la reina Isabel a los 96 años, pues también se da en un momento de crisis para el Reino Unido, con una inflación que no han tenido en varias décadas, con precios de los energéticos, del gas y la gasolina también por las nubes, y hay un problema económico en este país industrializado que pertenece al G7, es decir, de los países más ricos e industrializados del mundo, y que, sin embargo, pues ahora está sufriendo en carne propia todos los ingleses, pues la crisis de la inflación, la crisis de los altos precios de los energéticos y del gas particularmente. ¿Por qué? Pues por un asunto geopolítico que tiene que ver con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que ha encarecido los precios de las materias primas, pero sobre todo ha dificultado la llegada de gas de Ucrania y de Rusia a el Reino Unido. Así que se da en un contexto difícil para todos los ingleses, para toda esa pues ese país, esa nación, el Reino Unido, incluido Escocia y Gales. Y bueno, pues veremos finalmente qué hace el gobierno, la nueva primera ministra, que fue una de las últimas en hablar, por cierto, con la reina Elizabeth II, después de que le agradeció y le ratificó, pues, el mandato de primera ministra. Y bueno, veremos qué sucede en términos gubernamentales. El asunto de la monarquía y de este legado que deja Isabel II es, pues, grande, enorme para la historia reciente del mundo. Es momento de